El PNV y el PSE han ratificado esta semana el acuerdo de gobierno pactado entre la formación Yelsale y los socialistas para la próxima legislatura. El texto supone para el partido de Idoia Media una asunción casi total de las medidas más controvertidas del programa con el que Íñigo Urkullu se presentó a las elecciones, dando cabida a postulados que los socialistas no defienden particularmente. Se trata en concreto de lo referente a la actualización del Pacto Estatutario Vasco. En la redacción del acuerdo se especifican ciertas materias sobre las que está asegurado su tratamiento en la ponencia parlamentaria, como el reconocimiento de Euskadi como nación, el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco y la reforma de la Constitución para ampliar potencialidades del autogobierno vasco y blindar el ámbito competencial, entre otras. Cuando están a punto de cumplirse 4 meses desde las elecciones generales del 26 de junio, el PP volvería a ganar los comicios y aumentaría aún más la diferencia respecto al resto de partidos, según NC Report para La Razón. En comparación con el PSOE, la ventaja sería de más del doble. Además, la suma de los votos entre populares y ciudadanos rebasaría los 176 necesarios para conseguir una mayoría absoluta en el Congreso. La legislatura, que hasta hace meses parecía imposible, se tornaría en inmediata y el tablero de los pactos, que no ha hecho más que empezar, quedaría desactivado. El sondeo evidencia además el hundimiento absoluto del PSOE, cuyo declive ha sido progresivo desde el 20D, pero que ahora queda igualado e incluso superado por Podemos. 3 semanas después de su dimisión como diputado, Pedro Sánchez está hablando con 7 secretarios generales autonómicos del PSOE, con líderes provinciales y con referentes regionales del partido en distintas comunidades para poner en marcha un proyecto alternativo al que pretende liderar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. No se trata de momento de una candidatura a primarias, ni siquiera está convocada. Sánchez ha trasladado a los dirigentes socialistas a los que está viendo que está dispuesto a ser de nuevo candidato, pero que solo se presentará si ellos lo piden. El sábado 26 los críticos han acordado que Sánchez comience a recorrer agrupaciones. El gabinete de Donald Trump empieza a cobrar forma y sus elegidos o nominados confirman ya que el presidente electo de Estados Unidos no solo premia la lealtad, sino también quiere a su alrededor a quienes comparten y defienden sus propuestas más duras y radicales. Tras el anuncio el fin de semana de la elección del jefe de gabinete y el más polémico del Ultra como principal estratega de la Casa Blanca, este viernes han llegado los anuncios de fiscal general, director de la CIA y asesor de seguridad nacional, y los 3 ratifican la apuesta de Trump por la línea dura. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Finalmente se cierra el improbable hasta ahora acuerdo entre el PNV y el PSE. Ha habido casos imposibles, este se perfilaba como tal, pero finalmente hay legislatura. Con este apretón de manos, PNV y PSE sellan su pacto, un acuerdo firmado para constituir un Ejecutivo vasco de coalición y con la confianza de culminar la reforma del autogobierno como herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El PNV quiere que este tema quede zanjado, planteado, decidido, etcétera, esta legislatura. Lo decimos con claridad, se lo hemos dicho al Partido Socialista y creo que el Partido Socialista también es consciente de que esto sea así. Otra cosa es que ellos le dan un valor principal a una cosa que no está en nuestra mano, que es un posible cambio constitucional. Va a ser un debate muy largo, muy trabajoso y por lo tanto yo creo que es más interesante, a mí me parece, poner el acento también en todo lo demás del acuerdo, es decir, la importancia que ha tenido el conseguir un acuerdo también en convivencia, en el trabajo que se va a hacer sobre la convivencia en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones. Aún así, ambas formaciones han asegurado que el pacto está abierto a la colaboración con los partidos de la oposición. Sin embargo, desde el Partido Popular y Podemos ya han criticado la posición que han adoptado los socialistas en este acuerdo. A mí me parece que el Partido Socialista de Euskadi queda neutralizado, asume el ideario, el discurso, el lenguaje y la hoja de ruta que plantea el PNV, que es una hoja de ruta necesariamente soberanista. Entonces vamos a ver cómo discurre luego la legislatura. Finalmente el PSE ha asumido la propuesta de nuevo estatus que el PNV planteó en campaña y que tanto criticaron, utilizando incluso términos como el derecho a dividir, ¿no? Pero al fin y al cabo ahora lo han asumido. El documento fija 4 grandes objetivos prioritarios para la acción de gobierno: más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno.
A raíz de la información, veamos cómo recogía esta noticia la prensa en sus portadas. Nos remontamos al día 22, titulaba así ABC: el PSE pisotea la línea roja del Partido Socialista sobre la unidad de España. Para La Razón, el PSE avala un referéndum para el País Vasco, para que el País Vasco sea una nación. Para El Mundo, esta era su frase destacada: el Partido Socialista acepta debatir el derecho a decidir dentro de la legalidad. Para La Vanguardia, PNV y PSE pactan cambiar el estatuto en tan solo 8 meses. A ver, valoración de este acuerdo para la próxima legislatura y consecuencias, Julián. Yo diría que lo sucedido en Cataluña y en el País Vasco no es bueno para el Partido Socialista, por lo tanto no es bueno para España. El hecho de que hayan llegado a un acuerdo PNV y Partido Socialista para apartar, digamos, del gobierno a los separatistas, independentistas y radicales, no deja de ser ni más ni menos que una demostración también del desbarajuste que vive el Partido Socialista, que en sus periferias hacen y deshacen sin comunicar al Estado central del Partido Socialista, Comité Federal mejor dicho, ninguna decisión. Luego, seguimos en caída libre. Perfecto, el Partido Popular le estáis haciendo entre unos y otros la campaña hasta la mayoría absoluta, sin problema. No va a haber sitio en el Congreso para que se sienten los diputados del Partido Popular. A fuerza del trabajo que estáis haciendo los socialistas y los podemistas. Hoy está sobrado, ¿eh? Hoy está sobrado. Eso se llama retruécano. Y eso es un retruécano que dice mi amigo Antonio. Señor, si te seguimos es por lo bien que te explicas. Me encanta. Antonio, por alusión. ¿Te ha gustado eso de no hay sitio en el Parlamento para que se sienten los diputados del Partido Popular? A mí de lo que tú dices me pasa lo mismo con la opinión que tengo de los gorrinos. Que de los gorrinos me gustan hasta los andares. Ahora voy a darte un abrazo. Quiero decir, acepto que tú defiendes esa postura. Yo creo que la única postura. El acuerdo al que se ha llegado en el País Vasco es el acuerdo más razonable para precisamente tratar de cuestiones de autogobierno y de relación de dos partidos que han pactado muchas veces en el País Vasco dentro de lo que es un marco constitucional. Me parece un acuerdo de lo más razonable. Y eso no va a irle mal al PSOE, todo lo contrario. Yo creo que el PSOE va a subir en las próximas elecciones que haya en el País Vasco, lo mismo que va a subir en España. Yo no puedo creer que tú no veas que es un absurdo que un partido minoritario, que es el que le pone las condiciones al partido mayoritario para que se pueda gobernar, sea el que se baje los pantalones y diga, no, sí, eso ocurre a nivel nacional. Bueno, José María, es posible. Gobiernan los partidos minoritarios. No, es así, pero es que en este caso, no, pero si el asunto es justo lo contrario. Es que el minoritario, en vez de poner las condiciones al mayoritario, es el mayoritario que le pone las condiciones al minoritario. Y te encuentras con que el Partido Socialista termina asumiendo un discurso que no es el propio y que al final lo desdibuja. ¿Por qué va perdiendo el Partido Socialista en Cataluña, el Partido Socialista en Euskadi, constantemente posiciones? Porque se ha terminado mimetizando con unos partidos nacionalistas que al final, si tú tienes que depositar tu voto, prefieres ir al auténtico. El español de Baracaldo, de las dos partes de la ría que se sienta español y que haya estado votando al Partido Socialista, llegó un momento y dice, bueno, ¿yo a quién estoy realmente votando? Porque al final van a gobernar el PNV y va a gobernar con su propio programa. Y eso hace que la gente se... Pero en caso contrario, convenimos todos que es el lógico y el que debería imperar en cualquier acuerdo en el ámbito que fuere. No lo que está ocurriendo en la realidad. Es que el partido minoritario trate de sacar el máximo rendimiento a los pactos que se vengan, porque si no te come el mayoritario. El mayoritario es el que está legitimado para imponer, entiendo, la mayor parte de sus condiciones y sus programas. Entonces tú tienes que mantener tu personalidad. Si no tienes tu personalidad, entonces al final, ¿qué ha trascendido del pacto entre el PNV y el Partido Socialista? Las políticas sociales, las ayudas sociales, la política... No, eso no. Lo único que ha trascendido es que Euskadi es una nación y que vamos a pedir la independencia de Euskadi. No, y eso es... Bueno, vamos a ver, eso lo acabamos de ver. Tú te coges cualquier resumen de lo que ha pasado en el País Vasco y lo que te encuentras es vamos a solucionar el problema territorial del País Vasco a fuerza de darle la razón a los nacionalistas que quieren un referéndum. Hombre, yo creo que eso es lo que trasciende. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, oye, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco? Pues pactar con el PNV la posibilidad de que haya una nación en el País Vasco. Ignacio. Eso es lo que dicen los titulares de prensa mediatizados, y la gente. Pero no lo que dice el acuerdo. En el acuerdo está muy claro lo constitucional.
constitucional. Claro. No, si yo no digo que se quiere saltar la Constitución, yo no he dicho eso. Yo no estoy diciendo eso. No, pero sí es cierto que se ha conformado en torno a un núcleo que sí está basado en el reconocimiento de la identidad y la independencia. El hecho de plantear que Euskadi es una nación, como que Cataluña es una nación, y el hecho de plantear que se pueda poner en la mesa un referéndum de autodeterminación es darle alas al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, y que el Partido Socialista termine desdibujándose, que es lo que está pasando desde hace 4 o 5 elecciones, una detrás de otra. Cada vez tienen menos votos unos y otros, en Cataluña y en el País Vasco. Si no, Ignacio, decirme que no es cierto. Que está intentando también responderte. Vamos, para mí el acuerdo es un acto más de demostración por parte del Partido Socialista que es responsable del legado que le entregan de todo tipo de pactos. Del legado más de la versatilidad de pactos del Partido Socialista. La abstención es un pacto. La abstención es un pacto. Es decir, del legado que le dan los propios votantes. Me explico. Lo único que ocurre es que en España tenemos un concepto patriótico muy anquilosado en el pasado. Si tenemos que actualizarnos un poco más. Si el propio Constitucional, la propia sentencia del Tribunal Constitucional, conoce a las naciones, a las autonomías como naciones, dentro de su propia identidad, dentro de su propio desarrollo cultural. Las propias directivas de la Comunidad Europea establecen también, reconocen a las autonomías como naciones. Lo que pasa es que aquí... Eso que tú estás diciendo, yo eso no lo he visto, no lo he oído en ningún sitio. Una cosa es que la Constitución habla de nacionalidades y otra cosa es que sean Ignacio, por favor, si habláis entre los dos, a la vez no se os escucha ninguno. Entonces, lo único que están haciendo es llegar a un acuerdo respecto a una serie de políticas para llevar a cabo un mayor desarrollo de la propia autonomía del País Vasco. Pero en ningún momento existe una autodeterminación, esa situación de soberanismo o de independentismo. Jamás ha pasado. Si el PNV es una decisión del Partido Popular, es una decisión del partido de derechas, si es la derecha del País Vasco. Es un antagonismo. ¿Cómo puede llegar a un acuerdo con el PNV y no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el PP? Pues muy sencillo, por una sencilla razón. Han demostrado en el País Vasco que saben hablar, que saben dialogar. Y en el país centralista no sabemos hablar, no sabemos dialogar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que existe. Esa es la diferencia que existe entre los mesetarios y los que están en las montañas. A ver, Fernando nos pedía la palabra. Tienes mucha visión. Y aquí tienes la pared. Aquí somos muy calderonianos. Sé que el Partido Socialista ha sido muy listo cuando ha hecho la declaración de que lo van a apoyar, porque dice dentro de la legalidad vigente en cada momento, que eso significa no vamos a poder hablar de referéndum, de nación, no de nacionalidad, de nación tampoco, y de Estado propio, que es lo que al final esta gente va persiguiendo, ¿no? O sea, no nos equivoquemos. Ellos van pasito a pasito, o sea, más autogobierno, vale, todo eso es negociable. O sea, yo entiendo que ellos, como dicen, queremos negociar autogobierno, me parece perfecto, eso se puede negociar. Eso se puede negociar. Ahora, lo que no va a ser negociable es el tema de la soberanía, el tema del referéndum, porque esos son pasos que van dando lugar a abrir puertas a mayores aspiraciones, que son las que hoy por hoy, con la Constitución en la mano, no se pueden hacer. Entonces, a mí lo que sí me llama la atención, porque tú hablas del Partido Socialista, perdona un momentito, te acabo, lo sientes enseguida. A mí lo que me ha llamado la atención es que en Ferraz no tuvieran ni idea de lo que se estaba cociendo en el País Vasco. O sea, eso... Cuando hablabas de la unidad del Partido Socialista, no sé si ha sido José María o Julián, uno de los dos, que ha dicho que en cada sitio el Partido Socialista, cada uno va por un lado. Y me da la sensación que, mira, en Barcelona o en Cataluña, el Partido Socialista catalán va por un lado. No. En el País va... Hombre, mira, no. Yo no sé, Fernando, yo he leído, yo por lo que he leído, no hay entendimiento entre Ferraz y el resto de... Al final, hombre, llegarán a entendimiento porque no le queda más remedio. Concretamente con el PSC y el PSE. Y sobre todo por la situación por la que está pasando ahora mismo el Partido Socialista, que le interesa mucho, un momentito, que hay lógicamente, quienes todavía no se han podido pronunciar el tema. Ya lo que le faltaba. España no puede perder un Partido Socialista, ¿eh? A ver, Antonio, por favor. Yo lo que quería decir es que me sorprende oír hablar de la capacidad que tiene el Partido Socialista para llegar a acuerdos cuando la capacidad esa se ha demostrado diciendo no es no. O sea, cuando no es no, es que no se quiere discutir absolutamente nada. Eso es lo que yo entiendo como falta de capacidad de diálogo. Pero bueno, quizá me equivoco. Lo que es posible, lo que no me parece que no me equivoco, es que la pretensión de ese acuerdo, cuando además al Partido Socialista precisamente no le han otorgado las consejerías de mayor importancia, sino un poco las residuales, me parece que es seguirle la línea, lo que ha hecho el PSOE, el
PSE en este caso, es seguir la línea del Partido Nacionalista Vasco, que evidentemente está siendo, y eso es cierto, está demostrando ser bastante más inteligente que la de los nacionalistas catalanes, porque estos van paso a paso y mirando siempre dentro de la legalidad y buscando un paso más cada vez dentro de la legalidad. Y al final uno dice, caray, parece que sí que es verdad que se aprendieron la lección de Ibarretxe, y a lo mejor deberían los catalanes también, y bueno, es salirme un poco del tema. No, por favor, me has dado el pie perfecto, ¿cómo se nota, compañero? Antonio, gracias, porque aparte de lo que queráis concluir con respecto al caso del País Vasco, efectivamente, la misma situación se está viviendo en Cataluña, conflicto territorial que ha sido valorado en este caso por el sondeo del CIS catalán, que es el CEO, y que les vamos a mostrar además en comparativa con la encuesta, con el barómetro pasado de junio. Ahí los tenemos. En junio, hace escasos meses, el 47,70% se mostraba partidario de la independencia frente al 42,40%. Sin embargo, en el barómetro siguiente, en el de noviembre, vemos cómo se invierten, y es que ha habido efectivamente una diferencia, en este caso con respecto a los partidarios de la independencia. Han disminuido de ese 47,70 al 44,90 frente al 45,10 que se manifestaban detractores de la independencia. Estamos hablando casi de un empate técnico entre aquellos que dicen sí al independentismo catalán y los que dicen no. Esa disminución de los pro-secesionistas, ¿a qué creéis que se debe y cómo debemos ahora mismo interpretar este sondeo? Lo ha dicho Antonio, o creo que lo has querido decir. El nacionalismo vasco es mucho más inteligente que el nacionalismo catalán. Saben hasta dónde pueden llegar, saben qué es lo que dice la ley, y yo creo que por eso, hablando de lo que estamos comentando ahora mismo. Porque tienen la experiencia de Ibarretxe. No, sí, efectivamente. Pero la encuesta esta del CEO, de lo que se llama el CIS catalán, también es que está muy manipulada. Porque hay que ponerse a leer, he estado buscando pues, para ver de dónde, cómo se hacían, cómo hacen estos muestreos y demás, y he visto un artículo, no recuerdo ahora mismo en qué medio de allí de Cataluña, pues que te dice, no, claro, dice, pero todo esto está manipulado, o sea, es que realmente la diferencia es mayor, o sea, hay más gente en contra de la independencia, e incluso van bajando los que estaban a favor, porque están viendo que es un dislate realmente. Y entonces te dice, no, dice, bueno, es que esto realmente el muestreo se está haciendo más en zonas que se sabe que son más propensos al nacionalismo, al independentismo, que en zonas donde no lo son. Se están haciendo a través de, lógicamente, medios de comunicación más afines al independentismo que a los que no lo son. Y dice, y todo eso, claro, lógicamente luego a la hora del muestreo has sabido seleccionar quién quieres que te conteste. Esto, como siempre decimos, es que esto de las encuestas, tal y como tú la hagas, vas a conseguir lo que tú quieres. Según tú hagas la pregunta, esa es la contestación que vas a tener. Yo, si me permites discrepar en la inteligencia del nacionalismo vasco, yo es que tengo más inteligente, no que son los más inteligentes de todos. Es que en el País Vasco son más que los nacionalistas vascos se han estado matando hasta hace 4 días. Eso sí, lo que pasa es que unos señores lo reivindicaban y lo defendían y estaban en la calle, y los otros, como decía nuestro amigo presidente del PNV durante 25 años, eran los que recogían las nueces que caían por el trabajo de ETA. O sea, para mí, más inteligentes no son ahí. Lo que pasa es que ellos han sufrido el terrorismo. Claro, han sufrido el terrorismo, y después que se dan cuenta que hay un choque de legalidad que es imposible o es muy difícil de poder sortear, salvo que el Estado se venga abajo, ¿no? En cambio, los catalanes, son nacionalistas catalanes, pues que han rechazado la violencia de una forma completa, han obrado, por lo tanto, mucho más inteligentemente, han conseguido una mayor adhesión por parte de las capas de la población catalana. ¿Por qué va bajando un poco la tendencia al independentismo? Porque realmente la sociedad catalana hace 25 años no era independentista, no lo era. 30 años no era. Yo he vivido en Barcelona, no era independentista. Había independentistas muy ruidosos, pero no lo eran. Con el tiempo ha ido aumentando por 2 factores. Uno, por la educación, porque el Estado realmente no está, o sea, no está el Estado, no hay una política educativa nacional que permita tener una visión de España en todos los lugares de España, no existe. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, porque han sabido explotar muy bien un hecho que tiene una parte de razón, que es
que nosotros aportamos mucho dinero, nosotros recibimos menos de lo que estamos aportando, si viviéramos independientemente viviríamos mejor. Y eso te lo va a razonar en perfecto castellano un andaluz del Esta Radio de la ciudad de Barcelona. A ver, tenemos menos de un minuto, Julián, por favor, sé que me pides la palabra, pero tenemos que irnos a publicidad. Anteriores experiencias de colaboración entre PNVistas y socialistas fueron buenas. Actualmente es tiempo diferente, personas diferentes, con lo cual lo que subyace aquí es, el mar de fondo es reinos de taifas del Partido Socialista en cada sitio, desorden absoluto en el Partido Socialista, y lo que requiere el momento es que el actual responsable del Partido Socialista, jefe de la gestora o presidente de la gestora, convoque rápidamente el nuevo Congreso, elijáis un líder, porque si no, repito lo de antes, caída libre. Luego vamos a hablar de ese tema y vamos a escuchar incluso declaraciones de algunos y algunas interesadas, pero será a la vuelta de esta pausa. Hasta ahora.